Score Nation. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Sean bienvenidas todos a Score Nation, en este programa muy interesante, y un gusto estar de nuevo contigo, Yayo. ¿Qué tal, Jorge? Me da también mucho gusto estar en un capítulo más. Este va a ser el tercer capítulo de Score Nation. Y también estoy feliz, estoy emocionado porque tenemos un tema atractivo, más ligerito creo yo en muchos aspectos, pero que intentaremos que sea atractivo, que sea, pues sí, entretenido platicar acerca de lo que tenemos planeado para hoy, ¿no? Sí, esta es la primera edición, Yayo, esperamos hacer algunas más sobre, en este caso, las GOATs del deporte, estas chicas, mujeres que han sobresalido en algún deporte y que ya sea que el deporte tenga mucho foco por la viralidad o que ellas le han dado ese foco al mismo deporte, Yayo. Exactamente. Primero, vamos por partes, porque como bien dices, esta es la primera parte. Haremos una rama femenil, una rama varonil, pero primero hay que explicar a qué se refiere el término, ¿no? Sí, el GOAT era el término que se le da a, pues, el mejor de la historia de cada deporte, que pues lo vemos reflejado siempre en la imagen de una cabra, porque pues en realidad GOAT viene de las siglas en inglés, pero conjugado hace la palabra cabra, también en inglés. Efectivamente, es una asimilación que se tiene de los que son los mejores deportistas en la historia de acuerdo a sus disciplinas. Para poner un ejemplo, no sé, se considera el GOAT en el fútbol, que es lo más conocido, por así decirlo, tal vez a Lionel Messi o tal vez a Pelé, por así decirlo, o la natación, no sé, Michael Phelps, o en la gimnasia, ya hablaremos aquí, por ejemplo, Nadia Comaneci o Simone Biles. Es considerada o considerado ese deportista o esa deportista que toma ese papel como legendario, por así decirlo, que resalta por sus habilidades, por sus números, y que queda recordado para la posteridad como el mejor o la mejor. Y el día de hoy hablaremos de eso específicamente. Sí, en este programa nos vamos a dedicar únicamente a las mujeres que han sobresalido en diversos ámbitos, diversos deportes. Y pues hay que empezar, Yayito, con los deportes. El primer deporte, probablemente el más viral en la rama varonil. En la femenil pues ahí lo tiene discutido con otros, pero pues el fútbol. El fútbol, efectivamente. Cabe resaltar antes que hemos seleccionado algunos deportes que consideramos como los más atractivos, por así decirlo, pero esto no se va a cerrar solo aquí. A lo mejor en un futuro podemos hacerlo de otros deportes, dependerá también si gustan comentarnos, si gustan decirnos qué les gustaría escuchar, ahí también lo aplicaríamos. Y en este caso hemos seleccionado algunos deportes donde hemos considerado que existen esas GOATs, y que en este caso, como ya lo mencionas, hablaremos de fútbol. ¿Con quién vamos a hablar? Con Marta Vieira, esta futbolista brasileña que en los últimos años se convirtió, pues para muchos, en lo mejor de lo mejor, tal vez discutido con muchas futbolistas estadounidenses, aunque en la lista tenemos otras. Sí. Abrimos con Marta, Marta es esta jugadora brasileña. Sí, Marta, una chica que pues nació en el 86, ya es una veterana del fútbol femenil. Debutó en el Vasco da Gama femenil en el año 2000. Y pues sus digamos habilidades, pues es una chica habilidosa, le gusta regatear y tiene mucho gol. Ganadora de 5 premios al FIFA World Player femenil consecutivos de 2006 a 2010. Yayo dominó la categoría femenil de pies a cabeza esos 5 años, y pues en esos años también consigue una plata en Beijing 2008, también la consiguió en Atenas, también ganó el oro de los Panamericanos en su casa en 2007. Y pues se ha considerado como una de las mejores históricamente. Una delantera, efectivamente, como una de las mejores por los premios que ha tenido, por la gran cantidad de goles. Ahorita juega en Estados Unidos, pero es una futbolista que ha destacado más, o es más fácil verla, claro, por lo que ha sucedido en la selección femenil de Brasil. Y como ya lo mencionas, multicampeona tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Algo que hay que aclarar es que, y en el término de ver a ese futbolista, en este caso, a esa futbolista, o al deportista en general, como el mejor en la historia, tiene mucho que ver también con una percepción que va más allá de los números, ¿no? Por ejemplo, tenemos una segunda parte, cuando hablemos de deportistas hombres, donde también aclaramos esa parte de que se considera, aunque no tenga los mayores números, porque a lo mejor si comparamos a ciertos medallistas olímpicos, son más recordados por ciertos récords que por la cantidad de medallas.
En este caso, trataremos de discernir en estas futbolistas, en el caso de Marta, que coincide, creo yo, con que tiene los números, porque no ha habido alguien más que gane la cantidad de trofeos de forma consecutiva, y además, pues la clase de trofeos, como ella, no ha habido alguien que lo haya, disculpen. Sí, aquí nuestro equipo de producción está trabajando arduamente, pero por no reírse, no sé qué están viendo acá, pero... Enseñen el meme, no, el caso de Marta, que es esa deportista que tiene los números, tiene el reconocimiento, y que la ves en la cancha y la ves jugar y uno dice, pues, no hay alguien a lo mejor tan parecido en esas condiciones por lo que conocemos actualmente, ¿no? Tal vez los números no siempre estén ahí, pero hay un reconocimiento generalizado. Sí. Ese es el punto a lo que quiero llegar. Sí, aparte, sobre todo a Marta, lo que más se le llevó a criticar fue que con su selección pues no logró ganar algún título colectivo importante, sabiendo que sobre todo en Norteamérica y algunos países de Europa, como Inglaterra, Francia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, son los más dominantes en... Por ejemplo, los mundiales, ¿no? De fútbol, sí, que es donde uno pensaría que... Porque, a ver, veamos el respaldo que tienen los Juegos Olímpicos. Una futbolista que ha sido multimedallista, por así decirlo, en Panamericanos, ya lo mencionabas, en Juegos Olímpicos, como sucedió en 2004 o en 2008 en Beijing, pero que en Juegos Olímpicos no ha ganado oro con su selección, y que a nivel mundiales, por así decirlo, tampoco ha ganado un mundial. Algo que es interesante mencionar porque es Brasil y porque la potencia brasileña en las mujeres es muy fuerte, ¿no? Es muy grande y nunca han ganado un mundial hasta el momento. Sí, exacto, o sea, creo que eso es lo único criticable, si se le puede llamar así, a la carrera que tuvo Marta, una chica pues muy formidable, ¿no? A la hora de jugar el balón. Y ahora nos vamos con la siguiente, Yayo, que es Mia Hamm. Ya nos estamos yendo pues más atrás en la época, una chica que es considerada por el mundo del fútbol femenil como la mejor jugadora de todos los tiempos, o una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Ella sí logra ganar el mundial, gana 2 años el mundial, en el 91 y en el 99, y gana 2 oros olímpicos en el 96 y en 2004, de hecho pues ganándole la final de los Olímpicos de Atenas a Marta. También una chica que probablemente en esos años no había tanto respaldo por la viralidad que podían llegar a tener. Pues no había tanto internet, no podíamos ver todos los partidos, pero tiene que estar ahí entre las mejores de la historia. Tiene que estar ahí, y porque como en cualquier contexto deportivo, cuando se habla de historia, hablamos de ciertos rompimientos siempre, ¿no? Ya lo hemos destacado en otros capítulos. Y en este caso pues hablamos del fútbol, que siempre ha sido visto mucho más desde el lado varonil, mucho más la gente lo hemos seguido más desde hacia los hombres. Estamos hablando de una futbolista que mostró una calidad muy grande, y que evidentemente gracias, como lo mencionas, hacia las redes sociales, hacia el contexto actual, es como ya podemos, ya reconocemos aún más lo que se debiera reconocer desde siempre, ¿no? Hay que también entender que el fútbol femenil, por ejemplo, los mundiales empezó a tomar mucha relevancia a partir del año 2000, 2002, por ahí, donde ya la FIFA permite este espacio ya no solo para hombres, sino para mujeres. Entonces, en este caso también, como un GOAT, estamos hablando de una futbolista que fue parte también de romper esas barreras de que el fútbol es solo para hombres, y entender que el deporte debe ser para cualquier persona, ¿no? En este caso el fútbol, y que ella nació en 1972, y fue una época obviamente muy distinta a la actual, mucho más difícil ser reconocida, pero ganó muchas cosas y es reconocida hoy como la mejor futbolista para muchos, al menos para también las instituciones futbolísticas, ¿no? Sí, exacto, o sea, era tan importante en su época, Yayo, que Pelé llegó a decir textual: cuando Mia tiene el balón en los pies, tienes la sensación que algo grande va a ocurrir. Sí. Y Pelé pues es una voz autorizada en el tema del fútbol, que ya después se contó goles que no valían, pero ese ya es otro tema. Pero sí, una chica tremenda a la hora de jugar fútbol, tiene un equipo, también tiene una fundación con la que ayuda a chicas, entonces esto es
algo muy bueno por parte de Mia Hamm. Y ahora, Yayito, nos vamos por Brigid Prince. Como bien decías, probablemente como selección el equipo estadounidense o la selección estadounidense es la más dominante, pero individualmente quisiéramos destacar también a Brigid Prince, una chica que también tiene 2 campeonatos del mundo, pues 5 veces campeona europea en el 95, 97, 2001, 2005 y 2009. Fue futbolista del año en 2003 y 7 veces la futbolista alemana del año. Y pues ahora cambian los papeles, esta europea llega a jugar la Copa Libertadores con el Santos de Brasil y también la ganó en 2009. Ya yo. Ese dato, aguas, está equivocado. Hubo un error en la escaleta. Es Marta Viera, ¿no? Ok, perdón. No te dejes guiar nada más por... Lo vi aquí y me confundí. Sí, bueno, resaltando a Marta Viera. Marta Viera. Ella ganó en 2009 la Copa de Brasil, la Copa Libertadores Femenil. Aguas con el dato. Pero bueno, sí, efectivamente, un emblema también de Alemania en este caso. Y que también toma mucha fuerza porque a partir, como lo decíamos... Fue a partir del año 2000 donde el fútbol femenil empieza a tener una visión más amplia en la gama mundial, por así decirlo, y ahí es un ejemplo claro, ¿no? A lo mejor fue más su potencial a nivel continental, ¿no? Desde los años 90, pero también es parte de una generación de futbolistas que han sobrepasado los límites de muchos casos, en términos generales, y ella es un emblema también de ese potencial que ya era visto, ¿no? Que siempre tuvo, pero que era visto apenas hace 2 décadas, por así decirlo, en el fútbol femenil, poco más de 2 décadas. Pero bueno, esa sería la elección que hemos hecho en la rama femenil acerca del fútbol. Ahí que queden los comentarios si gustan agregar a alguien más, porque hay que también entender que, por ejemplo, si hablamos de lo que más recuerda a uno en el general, Estados Unidos, ¿no? Sí, y que aquí a Estados Unidos lo vamos a tocar varias veces, ¿no? Sí, está prácticamente en todos los deportes, o en la gran mayoría de ellos, y hay menciones honoríficas. Aquí están arreglando algo, parece en la casa al lado. Ahí van a escuchar de musiquita de fondo unos martillazos. Vamos a llevar un corte y a ver si se quita en un momento. Ahorita volvemos. Bueno, Yayito, ya como después de volver de este cortecito, tuvimos un pequeño problema técnico. Fallas técnicas por aquí la estaban haciendo mucho ruido, pero ya estamos de regreso, esperemos que no. Nos quedamos en Brigid Prince, una chica alemana que gana, al igual que Mia Hamm, 2 campeonatos del mundo, y ella en el 2003 y 2007, ya más contemporánea. Gana 5 veces la Eurocopa femenil en el 95, 97, 2001, 2005 y 2009, y pues fue futbolista del año en 2003 y 7 veces la mejor futbolista alemana. Exactamente, que es yo creo que uno de los emblemas, si no es que el emblema más grande del fútbol alemán en la rama femenil, que hablando por ejemplo a nivel de clubes, pues es de las ligas más fuertes que existen, ¿no? Así como existe en Francia, así como en Inglaterra. España ahí se está colando. Tal vez España con lo que sucedió en Champions con el Barcelona femenil. Exacto. Pues bueno, en el caso de Alemania incluso pudiéramos decir que no es nuevo ver este potencial futbolístico de Alemania. Y sí, efectivamente, como lo mencionas, una futbolista emblema, una futbolista que hubo grandes etapas, que a diferencia a lo mejor de Marta, por ejemplo, u otras competidoras, ella, digamos que su gran éxito lo consigue más en la rama, sí, en selecciones, ¿no? No, en selecciones, pero me refiero a nivel continental, europeo. Claro, también tiene campeonatos del mundo, pero es una futbolista que, como ya mencionaba los números, ganó muchos campeonatos en Europa y también uno de los emblemas más fuertes en la selección. Y teniendo en cuenta que el fútbol femenil a nivel internacional empieza a tener mayor atención, mayor foco desde a partir de los años 2000 por ahí más o menos, como ya lo mencionaba, empieza a tener mayor foco, es cuando empiezan a haber un mayor interés por los mundiales de fútbol, y ella a partir de los años 90 por ahí, en esa época hasta en la primera década de los años 2000 es donde tiene una gran participación a nivel clubes, pero sobre todo a nivel selecciones con Alemania, una potencia futbolística totalmente. Sí, exacto, la selección alemana, hay una frase que se utiliza mucho en el fútbol, de que puede jugar cualquier selección, pero Alemania siempre gana. y aquí lo demuestra los campeonatos
del mundo y los dos en la misma década, Yayo. Pero pues ahí quedamos con el fútbol, ¿no? Una duda que siempre va a quedar ahí, que a lo mejor sabemos que pudimos haber metido más jugadoras, sobre todo estadounidenses, que pues a la hora de discernir pues está muy complicado. Entendiendo esta perspectiva, ¿no? De quién es la mejor, el mejor, más por hazañas incluso que por números. Hubo una época, no hace mucho, en 2016, por ahí 2015, 2016, en Estados Unidos era, en la rama femenil, una potencia futbolística. Probablemente imbatible. Y era para muy muchos difícil ganarle. que conocimos allá, Carly Lloyd, Alex Morgan, Megan Rapinoe, entonces hubo muchas futbolistas estadounidenses que hoy por hoy también deben ser consideradas en un top, en un top 20, en un top 50, no sé, habrá un ranking. Probablemente en el top 10 puedan estar tranquilamente las tres que acabas de mencionar. Donde estén ellas, exactamente. Que han sido futbolistas que han brillado a nivel clubes en Europa, por ejemplo, como el caso de Morgan, o claro, a nivel local, por así decirlo. Pero aquí hemos seleccionado a 3. No hemos tocado a los futbolistas estadounidenses porque, bueno, si comparamos los números, pues también es lo que queda en el debate de por qué es más admirado a alguien, si por los números o por lo que ha representado. En nuestra época reciente ha sido Estados Unidos, pero en la historia pues hay otras grandes hazañas, por eso nos hemos limitado a estas futbolistas, pero queda abierto, obviamente, esto no es delimitar y cerrar el tema, sino abierto el poder comentar. Si gustan comentarnos para ustedes quiénes han sido las mejores futbolistas, quiénes deberían ser consideradas las mejores futbolistas en la historia, los porqués, y así es la idea, es generar estos debates, ¿no? Pero bueno, ahora pasamos a otro deporte. Abrimos con el fútbol, ahora vamos con la gimnasia, que es un deporte, digamos, plagado. Ya hablamos de Estados Unidos, que la escuela estadounidense y el equipo estadounidense siempre va a brillar, mencionaremos algunos casos, pero que hablando de esos emblemas, por las grandes hazañas, por los récords, no tocaremos solamente a las deportistas estadounidenses, y abriremos, creo yo que es adecuado abrir desde donde, en la actualidad, desde donde conocemos que empieza a tener una gran importancia la gimnasia, Nadia Comaneci. Nadia Comaneci, deportista rumana, que básicamente, ganó muchas medallas, pero por lo que más es recordada es por ese 10 perfecto. Es por ese 10 perfecto en los en los Juegos Olímpicos. Recuérdame el dato de... Fueron en Montreal. En Montreal, perdón, en Montreal. 76. Exactamente, en Montreal. Una deportista que obtiene el 10 perfecto con movimientos que cautivaron a todos, sin necesidad de ser conocedores de la gimnasia, que cautivaron a todo el mundo, y que a partir de ella, en la actualidad, creo yo, es donde ella sigue siendo un emblema, el único 10 perfecto, una deportista que a sus escasos 14 años consiguió ese 10 perfecto y que hoy por hoy sigue siendo uno de los grandes emblemas. Y le hemos seleccionado por lo que se recuerda históricamente el peso que tiene Nadia Comaneci, ¿no? Ella nació en los Montes Cárpatos, en Rumania, y desde muy pequeña ella mostró, claro, grandes aptitudes para la gimnasia. Se hablaba siempre de que era una niña muy, muy inquieta, muy activa. Sus padres, en búsqueda de canalizar, por así decirlo, esa gran energía que ella siempre tenía, la impulsan, la meten a la gimnasia rítmica, y es descubierta por Bela Karolyi, quien fuera su entrenador en prácticamente toda su carrera, pues su descubridor, por así decirlo. Y fue una deportista que desde un inicio mostró grandes aptitudes, ganando grandes campeonatos, muchas medallas olímpicas. La que más se recuerda es en Montreal, claro, por ese 10 perfecto, pero no fue la única. Digamos que tal fue su gran crecimiento y la gran cantidad de aptitudes que tenía, que ella empieza a competir ya en competencias, digamos, más amplias a nivel local en Rumania, cuando apenas tenía 7 años. 7 años, claro, en esa primera competencia, pues la falta de experiencia, la juventud no le permitieron llegar tan lejos, pero ya mostraba esas grandes aptitudes, ¿no? Compite a nivel local a los 7 años y posteriormente ganó 5 medallas en el campeonato de Europa, en la Copa Tandem, y de Estados Unidos también. Ganó 5 medallas, y
eso ya la ponía como una de las grandes promesas para los siguientes Juegos Olímpicos, que era en Montreal. Esto fue en 1900, el campeonato donde ella debuta fue en 1969, pasan los años, y ya casi cumpliendo 14 años, ella llega al campeonato de tándem en Estados Unidos y al campeonato europeo, y se lleva 5 medallas, y fue una de las deportistas más jóvenes. El brinco, ¿dónde lo da? Cuando llega a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, sí. Y ahí consigue una participación que será recordada por siempre, ¿no? Sí, creo que probablemente es la más recordada, la más emblemática, aunque últimamente han sonado algunos nombres que se colocan muy fuerte por allá, casi a un lado de Nadia Comaneci, pero en cuestión de impacto y lo que significó ese 10 perfecto en una calificación es prácticamente imposible, pues no se ha vuelto a alcanzar y no se había alcanzado antes de ella. Y pues al final sabemos que la carrera en gimnasia termina siendo muy corta y por eso a lo mejor no alcanzan a participar como lo podemos ver en otros deportes, en 4 o 5 Juegos Olímpicos consecutivos. Uh-huh. Y por ahí no son tantas la cantidad de medallas, pero creo, aunque es sobresaliente las que consigue, no termina siendo tan impactante, pues. No termina. Es que a ver, vamos. En cantidad nada más. Bueno, es que vamos repasando, a ver. Ella participa en 2 Juegos Olímpicos, debuta a nivel olímpico en Montreal 76, después en Moscú 1980. También unos Juegos Olímpicos muy interesantes que a lo mejor lo abordaremos después, porque fueron unos Juegos Olímpicos donde muchos países se negaron a ir. Eran tiempos de Guerra Fría, eran tiempos de Unión Soviética, y había el contexto era muy complicado. Pero bueno, en Moscú 1980 también ella participó, y digamos que la obtención de medallas que ella tuvo fueron 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, una gran cantidad para Montreal 76. Y en Moscú solamente obtiene una menos, obtiene 4, 2 de oro y 2 de plata. Hay que recordar que ese 10 perfecto, esa mítica participación fue en barras paralelas. Y se convirtió en una excelente deportista en las barras, una de las más recordadas, que lo dejó puesto con ese 10, ¿no? Pero bueno, sí, se retira muy joven, efectivamente, y esto tiene mucho que ver con el contexto social que vivía, por las presiones del gobierno. Era una deportista muy llamativa, pero a la vez una deportista que utilizaban mucho su imagen para vender propaganda política, una deportista que estaba muy presente entre las audiencias, por así decirlo, entre la expectación, pero por razones políticas, lo que le causa muchos problemas también personales. Lamentablemente tuvo sucesos de intentar dañarse, de intentar quitarse la vida. Fue muy complicado, y por lo que ella termina optando por retirarse a los 20 años, ¿no? Cuando a los 20 años hemos visto ahora a otras deportistas que están llegando a lo más alto. Pero bueno, más allá de eso, es un emblema porque consiguió algo que yo creo que va a ser muy difícil volverlo a ver, y lo consiguió a una temprana edad. Se retira a una temprana edad. Hoy por hoy es una mujer activista, es una mujer que tiene escuelas de gimnasia, ¿no? Sus propios centros de práctica en Estados Unidos, y es una gran impulsora de la gimnasia en las mujeres más jóvenes, ¿no? Es un emblema no solo por lo que consiguió a nivel deportivo, sino por cómo llevó, gracias a ese nivel deportivo, cómo ha llevado la gimnasia a otras instancias, ¿no? Pero bueno, ahora dejemos a Comaneci y hablemos de el caso de Simone Biles también, que es esa contraparte, no hablamos de lo histórico, lo de antaño, y hablamos de lo actual, que posiblemente para muchos es la mejor de todos los tiempos. Sí, Simone Biles que tiene ese récord impresionante, Yayo, de 25 medallas en campeonatos del mundo. Es un récord tanto en rama femenil y varonil de gimnasia. Se la termina quitando a Vitaly Sherbo, que tenía 23, una cantidad impresionante, 19 oros, 3 platas, 3 bronces, y aparte de que gana 7 medallas en Juegos Olímpicos, que son 4 oros, 1 plata, 2 bronces. Participó también en 2 ediciones de los Juegos Olímpicos.
es Londres 2012, si no me equivoco, y Río 2016, si no me equivoco. Bueno, fue Río y Tokio, hay que recordar. Tokio, perdón. Tokio, claro. Sí. Solo que aquí, con las fechas. Sí, claro. Solo que aquí ahorita abordamos el tema de Tokio un poquito, pero sí, ella efectivamente, ella es estadounidense, ella nació en Ohio, en Columbus, ahorita tiene 24 años y es una deportista que desde muy pequeña fue muy impulsada por sus abuelos, quienes posteriormente se convirtieron en sus padres, fue impulsada por las grandes habilidades que mostraba. Cuenta la historia que en una visita escolar a un centro de práctica de gimnasia, van a ver a deportistas ahí practicar, le dan la oportunidad a ella de que se suba al trampolín, empieza a moverse y empieza a mostrar muchas aptitudes, ¿no? Lo que genera una gran atención en Amy Borman, que fue quien la descubrió, la entrenadora que la mantuvo en práctica y en un gran nivel desde un inicio. Y ella desde muy pequeña mostró ese interés. Ella decía que le gustaba mucho lo que se hacía en el mundo de la gimnasia, lo muestra con sus aptitudes y a partir de ahí crece en la gimnasia de una manera tan exorbitante que ya ostenta ciertos récords, como tener el récord de haber ganado 3 competencias mundiales de gimnasia consecutivas, algo que no se ha roto hasta el momento. Y fue una deportista que tuvo su momento espectacular, donde todos la vimos por primera vez a ese alto nivel en Río 2016. Una deportista que ganó ahí muchas medallas. En Río ganó 4 oros y una plata. El récord también ahí para una deportista en la gimnasia, haber ganado 4 oros y una plata, 5 medallas en total en unos Juegos Olímpicos. Un récord que también pareciera, quién sabe si sea imbatible o no en un futuro. Y después, digamos que se esperaba mucho de ella, claro, en Tokio, Sí. Pero sucedieron otras circunstancias que terminaron apartándola, por lo que ella optó por salir, ¿no? Ella habló siempre de que tuvo diferentes problemas con ella misma, cuestiones de salud mental. Hay que recordar que en Tokio es por esto que se aleja, ¿no?, de la competencia. Ella decidió alejarse por su salud mental. Decide hacerse a un lado en medio de las competencias, iba a competir en la final por equipos y decide no salir. Y en Tokio, bueno, le alcanzó. Lo que hizo fue para una medalla de plata y una medalla de bronce. Queda ahí la cuestión si regresará, si se atreverá a regresar, tal vez decida retirarse. Pero lo que es claro es que es un emblema total de la gimnasia en la rama femenina. Sí, era lo que te mencionaba hace rato, Yayo, que está considerada como esa nueva cara de la gimnasia femenil, y una chica que se esperaba un 10 perfecto, y que hay por ahí varias notas en internet, se pueden encontrar, en las que hablan de que cuando Simone Biles era más joven, porque sigue siendo una atleta joven, llegar a hacer ese 10 perfecto de Estados Unidos, que sabemos que como país siempre está en competencia por tener a las y los mejores atletas del mundo, y buscaban que Simone Biles les consiguiera ese 10 perfecto, que no se ha conseguido, pero pues tiene edad todavía de volver a sus 27 años a otros Juegos Olímpicos. Sí, veremos ya lo que ella decide. Obviamente los problemas personales siempre rodean a cualquier deportista. Todos somos personas que vivimos una vida muy, muy aparte de las competencias. En el caso estadounidense ha habido siempre un discurso también que habla y que acusa. ¿Por qué nos exigen también todo el tiempo estar ganando tantas medallas y tantas medallas y tantas medallas? Son cuestiones de la mentalidad que se tiene en Estados Unidos, también son cuestiones que rodean a los deportistas estadounidenses. Y más allá de todo eso, pues Estados Unidos es una potencia deportiva. En la cultura podemos identificar esos rasgos de competencia, de siempre ser los primeros en cualquier campo, por así decirlo. Y en este caso ella pues optó por hacerse a un lado por el momento, por cuestiones de salud mental, por la presión, el estrés de estar todo el tiempo compitiendo y buscando ganar y ser la mejor, ¿no? Es todo un tema también que será necesario a lo mejor tocar después, porque los deportistas no solo son lo que vemos ahí. Pero bueno, también hay que resaltar, antes de pasar a la siguiente, el emblema que representa Simone, que es tal que hay movimientos incluso que llevan su nombre, el Vals y el Vals 2 o el Vals 2, que bueno, el primero consiste en un doble o doble mortal hacia atrás con 2 giros, un movimiento que nunca se había visto hasta que ella lo realizó,
y que hasta hoy nadie lo ha repetido. Y el caso del segundo, un triple mortal en el suelo, también otro movimientos que se vieron en Río 2016 y por lo que ella cautivó a cualquier espectadora de la gimnasia, de movimientos que hoy llevan su nombre y que nadie los ha repetido. Y queda ahí también como esa huella, ¿no? Que ya ha dejado su grandeza en la gimnasia. Sí, que por algo en Río se lleva los cuatro medallas de oro. Era impresionante el nivel que tenía. Pero bueno, mencionemos a otras deportistas, algunas del equipo estadounidense también. Katherine Ohashi, que ella, su participación no ha sido tan amplia en Juegos Olímpicos realmente, pero que ella en su momento se le comparaba mucho con Simón por su capacidad, porque en muchos momentos incluso clasificaba sobre Simón también. Ella fue muy recordada porque por allá, no me acuerdo si el año 2016, 2015, se hizo muy viral un video de ella haciendo una rutina con canciones de Michael Jackson, en donde se volvió loco también a cualquiera, ¿no? Porque sus movimientos, la capacidad que tenía sobre la plancha era grandísima, y fue una de las deportistas que también ya se alejó muy joven, y que también lo dejó por cuestiones de presiones, por cuestiones de mucha tensión que se vive en el medio de la gimnasia. Ella terminó alejándose, pero era una de las más capaces, ¿no? Otra fue Kerri Straub, también del equipo estadounidense. Sí, también yo podría mencionar también a Michaela Maroney, gente que siempre ha mejorado o ha intentado estar en ese podio, como bien dices. También Ohashi, que en un momento se le comparó la capacidad similar que tenía a Simone Biles, que ya es completamente válido el hecho de que decide desistir, y es difícil a lo mejor para quienes la llegamos a ver pensar que por ahí pudo haber competido por esas medallas que se termina colgando en el cuello Simone Biles. Pero pues bueno, la historia de las y los deportistas suele ser así. Sí, otro caso como el que te mencionaba, Kerri Straub, quien es muy recordada porque lesionada gana la medalla de oro en Atlanta 96 para Estados Unidos. Lesionada sale a ganar la medalla para el equipo, también por eso se convirtió en un emblema para la gimnasia artística. Y el caso también de Nastia Liukin, que también es uno de los grandes emblemas, pero en este caso no estadounidense. Sí, exacto, que se termina colgando 9 medallas mundiales, 5 platas, 4 oros, y también 5 medallas de bronce, 3 platas y 1 oro, pero en los Juegos Olímpicos las 9 fueron en campeonatos del mundo, que pues sabemos que son las dos grandes pruebas que llegan a tener en estos deportes, el torneo mundial y los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, sí. Por último caso vamos a mencionar a Svetlana Korkina, quien es conocida como la reina de las barras, una gran competidora que si bien tuvo buenas participaciones en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, de Atlanta 96, resalta también porque fue una gran competidora en los mundiales en los años 90, desde el 95 hasta el 2001, una competidora también que se llenó de medallas, ganó muchos torneos también de forma consecutiva, y que queda como uno de los emblemas rusos, que también hoy Rusia es una de las potencias, ¿no, Jorge? Sí. Pero bueno, dejamos ahí la cuestión de la gimnasia, ¿te parece? Sí. ¿Agregarás a alguien más? Yo creo que no, porque si bien hay más nombres y siempre va a haber más nombres, la selección aquí tiene que ser pues corta al fin y al cabo, y tenemos que declinarnos por algunas deportistas, y yo creo que en este caso es probablemente el deporte en el que más ampliamos la cantidad de deportistas hoy, y creo que es por algo, ¿no? Porque han sido las más representativas por una época en la historia, como han hecho Simone Biles, que pues sí creo que se encuentran un escalón por encima de las demás. Exactamente, pero bueno, ahora pasemos a otro deporte, también de los deportes más llamativos cuando se trata de Juegos Olímpicos. Bueno, hemos tenido algunas fallas técnicas, algunas fallas de... Tenemos calor, es lo que está pasando hoy, pero bueno, vamos a continuar. Ahí sus likes pues son para comprarnos un ventilador, porque si nos hace falta. Nos falta el cochinito de las propinas, pero bueno. Aquí ya cambiamos de set y sí, pues bueno. Tienen que darse cuenta que ya no estamos en el mismo set, pero esperemos que la siguiente semana ya esté con nosotros el cochinito de las propinas. Exactamente, pero bueno. Hemos ya hablado de natación,
de gimnasia, vamos a hablar de natación. No pasa nada, hombre, con las equivocaciones. Vamos a hablar de natación. Y en este caso vamos a hablar de 3 deportistas que hemos elegido que en algunos casos destacan más por pequeñas participaciones pero grandes, y en otros por récords que parecieran insuperables, ¿no? ¿Con quién abrimos? Con Dawn Fraser. Exacto, primero la australiana Dawn Fraser, que pues fue la primera nadadora en lograr bajar del minuto en los 100 metros de estilo libre, que lo termina consiguiendo en el 62 en un campeonato nacional de Australia, y después de ahí se coloca ya en posiciones de ir a Juegos Olímpicos. Va a 4 ediciones de Juegos Olímpicos: Melbourne, Roma, Estados Unidos y Tokio, donde consigue 4 medallas de oro en total. Exactamente, consigue 4 medallas de oro en total. Una nadadora australiana es de esos emblemas en el caso de Australia que es común verlos también muy activos en la natación, pero aquí se aleja mucho por lo que ha conseguido, considerada como uno de los emblemas más grandes de la natación. Y así como ella, hablemos también de Cornelia Ender. Ella nace en el 58 y sus grandes participaciones son 2 en Juegos Olímpicos, en el caso de Múnich 72 y Montreal 1976, en donde ella, digamos, deja para el recuerdo, tanto dentro de los Juegos Olímpicos, como fuera, deja algo que pareciera insuperable en cuestión de récords, porque es la única nadadora hasta la actualidad que ostenta el récord de 27 récords mundiales. Curiosamente un récord de récords. Un récord de récords, porque exactamente, sí, hablamos de otros deportistas que acumulan esas grandes participaciones. Este récord de récords es de 27 récords mundiales, lo que pareciera, y entra la discusión de si es por la época, lo que se puede discutir en muchos deportes, si era una época menos competida. Exacto. Hoy se puede hablar de que pues, hay mayor competencia, hay mayor exposición de muchos países, hay países que ya le meten más dinero. Una lucha más parejera, se podría decir. Más pareja. Y ella, originaria de Alemania, consigue 27 récords mundiales y queda como un gran emblema. En cuestión de Juegos Olímpicos consiguió 8 medallas, 4 de oro, 4 de plata, en sus participaciones en Múnich 72 y Montreal, en Canadá, 1976. Sí, Christine Ender, bien se sabe pues que en la sociedad alemana... Cornelia Ender, sí, perdón, es que estoy ahí confundiéndome con el nombre de la siguiente nadadora, Cornelia Ender, que pues abre ese gran paso para las nadadoras alemanas, que viene como su sucesora, si podemos llamarlo de algún modo, Christine Ott. Ahora sí, Christine, una chica que participa nada más en una edición de Juegos Olímpicos en 1988, iba a participar, o se esperaba que participara también en 1984, pero pues no le permite una fisura en una vértebra, entonces pues se termina quedando fuera de esa participación. Llega hasta 1988 en Seúl, donde se cuelga 6 medallas de oro, Yayo. 6 medallas de oro. Bastó esa participación, ¿no? Ella empezó a nadar, ella es de origen alemán, y empezó a nadar a los 12 años. Y sí, a lo mejor no fue tan prolífera su participación como otras nadadoras u otros deportistas que van a muchos Juegos Olímpicos y a muchos mundiales. Ella queda más recordada por esos Juegos Olímpicos de Seúl como una de las más grandes, porque hablando de su técnica y claro, hablando de lo que consiguió, fueron 6 medallas de oro en una sola participación, lo que le bastó para no necesitar regresar a otra competencia de alto calibre y así quedar como una de las más recordadas. Bueno, sí, de hecho, después de esos Juegos Olímpicos se retira y se hace reportera de natación para la televisión alemana. Continúa en el mundo de la natación, exacto. Pero bueno, ellas las hemos puesto ahí por parte de la natación. Quedan los comentarios si gustan compartir sus ideas con nosotros de si consideran a alguien más, nos faltó hablar de alguien más, etcétera. Saben que hacemos elecciones con base a lo que percibimos nosotros, es también una percepción personal, pero también entendiendo lo que se conoce en el ámbito general, ¿no? Aquí es más fácil recordar. Sí, exacto. También pues nos tratamos de basar un poco a números, a lo que, como dice Yayo, se percibe dentro del mundo del deporte, porque obviamente cada quien tiene su percepción diferente y puede que por ahí números dejemos a alguien que tenga una gran cantidad de medallas, que a lo mejor ahí en casa puede
puede que les haga un poco de ruido, y ahí déjenoslo porque a lo mejor hacemos una segunda parte. Puede haber programa. Más deportistas que sean considerados como los mejores. Pero bueno, dejemos la natación, ahora demos el último paso, en este caso al tenis, el deporte blanco que puede ser recordado por grandes nombres en Juegos Olímpicos y sobre todo fuera de los Juegos Olímpicos en los Grand Slams, donde a lo mejor en este caso en la rama femenil creo que hemos encontrado ha sido más fácil creo encontrar un nombre sobre otros, y es el caso, abriremos con Serena Williams, una de las mejores deportistas a nivel general, no solo hablando del tenis, una de las mejores deportistas de los últimos años, una deportista que visiblemente es fácil identificar su gran capacidad física, una deportista que hace mucho más de lo que necesita hacer para el tenis, una deportista muy capaz físicamente con un potencial magnífico, lo que le ha dado muchísimos títulos en el Grand Slam, pero también grandes participaciones, ojo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que muchas veces en el tenis a lo mejor como que se puede olvidar esa parte de los Juegos Olímpicos, porque cada año constantemente están consiguiendo títulos los tenistas, sí, pero ella resalta porque dentro y fuera de los Juegos Olímpicos, en títulos de la WTA, etcétera, etcétera, está ahí muy presente con grandes récords y grandísimos números. Sí, pues al final se cuelga 4 medallitas de oro en Juegos Olímpicos, que puede sonar poco, pero como bien dices, Yayo, es complicado en el tenis, aparte que la competencia hoy en día es muy amplia y son ya vastos los países que mandan a sus deportistas, a sus tenistas, y termina ganando una en Sydney en el 2000, una en Beijing o Pekín, una de oro, las dos de oro, una de Sydney, una en Beijing o Pekín también en 2008, otra de oro, y gana oro en solitario y dobles también en Londres 2012. Sí, ella estadounidense originaria de Columbus, en Michigan, una deportista que siempre ha resaltado por lo que ha sido dentro y fuera del campo de juego, por así decirlo, de la arcilla, una deportista que ha, digamos, dejado muy en claro la necesidad del deporte también de que haya justicia, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ahorita hablamos de sus números, pero hablando de los episodios más recordados de Serena, por ejemplo, fue en el caso del US Open en 2018, donde prácticamente se enfrenta, ¿no? Porque considera que fue injusta la calificación del umpire, o bueno, el juez que está ahí de Carlos Ramos, considera injusta algunas de sus aseveraciones o algunas de sus, pues sí, de lo que él determina que fue válido, ¿no? En su juego, le quitan un juego, le quitan un importante puntaje para llevarse esa competencia. Ella considera que es injusto y rápidamente encara al umpire y se escucha, ¿no? Es fácil escuchar todo lo que le dice y se le ve a ella muy enojada, muy molesta, y yo creo que es de las postales que quedan más fuertes de acuerdo a cómo los deportistas viven también esta tensión de buscar tantos títulos, buscar siempre estar ganando, pero que también consideres que muchas veces se te van de las manos, no por tu capacidad física o por tu... A lo mejor también en ese momento fue la impotencia, no poder a lo mejor tener los resultados como tú dices, y que pues terminó explotando, que en su percepción era una injusticia para ella, y alzó la voz en ese momento. Una injusticia, una mala calificación, por así decirlo, del juez, del umpire, que termina quitándole puntos. Se estaba enfrentando a una de las grandes promesas japonesas y a nivel internacional, claro, como ya lo era Naomi Osaka. La están enfrentando y bueno, le quitan ese puntaje, y lo que termina siendo muy discutido, ¿no? De si eso influyó mucho en que Serena perdiera esa final que se esperaba que la ganara, porque estaba enfrentando a alguien con un nombre no tan pesado como el de ella, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de sus números, así como fue una deportista muy activa y muy presente en esas cuestiones de injusticia, de hablar del esfuerzo físico y de buscar ganar siempre, hablamos un poquito de sus números. Ella tiene muchos títulos a nivel de las clasificaciones de la WTA, ya hablamos de los Juegos Olímpicos, y bueno, en sus récords están el caso del Australia Open, que tiene 7 títulos,
El caso del Roland Garros, que es una competencia que más trabajo le ha costado. Sí, probablemente si tenemos que encontrar un punto débil a Serena Williams, pues ha sido Roland Garros. Donde solo tiene 3. En Wimbledon tiene 7. Y en el caso del US Open es donde está ahí casi empatando a las otras dos, que son 6 títulos los que tienen. Una deportista que siempre se ha quedado en las portadas de revista, de los periódicos. Una deportista muy capaz físicamente, que es hambrienta de títulos, ¿no? Que todo el tiempo está buscando títulos. Hoy tiene 41 años, pero pues es una de esas deportistas que no importa la edad, sigue siendo maravillosa su presencia. Ya no ha ganado títulos de 2017, pero sigue estando muy activa, muy activa en las diferentes competencias. Sí, curioso que su último título se lo termina ganando a su hermana en la final. Venus Williams. Venus Williams, también otra tenista mítica, a lo mejor un poco opacada por los títulos y los récords que ha tenido su hermana, pero también en estos últimos años una gran tenista Venus, que pues se te la termina llevando a 2 sets Serena, los dos 6-4, pues un partido controlado por parte de Serena Williams, y a partir de ahí no ha podido ganar otro título de Grand Slam. Sabemos que son los 4 que ya mencionaste, Yayo, y pues le ha batallado últimamente con el tema de las lesiones. Se esperaba su participación en el US Open de este año, pero por un desgarro en el tendón de Aquiles pues ya termina quedando fuera. Hemos mencionado a Serena Williams, pero claro, también mencionaremos otros nombres que en el récord general de Grand Slams de estos títulos, Serena digamos que es la segunda, no es la primera. Abrimos con ella porque hemos considerado esa parte de, bueno, a quien es más fácil recordar en la actualidad, y Serena Williams está muy presente, pero es el caso de ella, un récord de 23 títulos, que es superada por Margaret Court, quien tiene 24, y que a lo mejor por la edad que tiene Serena, puede ser ya que lo empate, ya sea el próximo año, o en unos años más, pero es muy posible que Serena pueda tener una gran participación en próximas competencias de Grand Slams y pueda superar a Margaret. Sí, Margaret Court, una australiana que nació en 1942 y que se termina colgando Grand Slams, pero pues algo que hay que aclarar es que Serena Williams tiene el récord de más Grand Slams dentro de la era abierta, se le puede llamar así, o época moderna si le queremos poner otro nombre, porque pues era otro tipo de clasificatoria cuando Margaret Court ganó sus 24 títulos de Grand Slams. Impresionante la cantidad, y que me imagino la frustración de Serena haber perdido ese título 24 del empate con decisiones que ella creía injustas. O sea, es que en ese momento yo lo hubiera empatado. Exacto, era el título 24 para Serena, y por ahí pues no lo gana, se lo quita de las manos Naomi Osaka, y por ahí pues, pudo haber sido ese título 24 la cereza en el pastel ahí en 2018. Exactamente. Y bueno, hablamos de Serena, Margaret Court, hasta el momento quien tiene el récord de Grand Slams, de títulos. Sigue Serena, Margaret tiene 24, Serena 23. Y así, parejito, Steffi Graf, esta tenista alemana de gran capacidad, también muy presente en Juegos Olímpicos y en competencias, las competencias externas. Quien es una de las tenistas también que en su momento, cuando Serena la superó, pues sonó mucho esa noticia, porque estamos hablando de que solamente había esos nombres de Court o Graf, estaban ahí puestos como los primeros. Llega Serena poco a poco y termina bajando de ese segundo puesto a Steffi Graf, quien tiene 22 títulos y que en sus participaciones olímpicas es una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, es una en Seúl en el 88, una medalla de oro también, y una plata en Barcelona de 1982. Una medallista fuerte y también una gran competidora fuera del Juegos Olímpicos. Sí, en Seúl también se llevó un bronce. Ahí. Okay. Era su cuarta medalla. En Seúl que gana 2 medallas, un bronce y un oro. Y sí, 22 títulos de torneos de tenis importantísimos, los Grand Slams, que ya hablaremos también de los hombres que tienen cantidades de títulos de Grand Slam similares.
y que están igual de parejitos, pero pues sí, muy pareja la pelea. Serena que pues ya 3 años sin lograr, 4 años ya sin lograr ganar un campeonato de Grand Slams, y que espera por ahí regresar físicamente en forma, ojalá que las lesiones se lo permitan, y quiere empatar ahí a Margaret Court, que pues sigue con el récord, y Steffi Graf que se quedó cortita, pero ahí está también en el top 3 una de las más histórico. Y me gustaría mencionar gente como Venus Williams, como María Sharapova, que compartieron época con Serena Williams, y eso les termina haciendo que no ganen tantos títulos. Sharapova, si no me equivoco, tiene 5 títulos de Grand Slam. Es rusa también, muy, muy buena, y era por ahí la que competía en finales, segundo lugar del ranking con Serena Williams, pero pues no le alcanzó. No alcanzó, pero bueno, hemos seleccionado estos deportes, hasta aquí creo que sería adecuado dejarlo por el momento. Tal vez en un futuro hablemos de más deportes en la rama femenil, donde existen estas legendarias deportistas que quedan posicionadas como las mejores. Sí, aquí también es muy complicado para nosotros decidir quién es mejor, porque números, apreciaciones... Lo hacemos con una intención de contextualizar números también, y de provocar ese pensamiento de pues quién más está presente, o a la opinión personal quién más está ahí o debería de estar, ¿no? Sí, así que por ahí en los comentarios déjenos a quién les hubiera gustado ver en estos deportes, o si les parecieron las atletas adecuadas en los deportes, pues que pongan ahí a su favorita, y qué deportes les gustaría ver también para una segunda versión de las GOATs en la rama femenil. Exactamente, tendremos un capítulo en la rama varonil, pero bueno, espérenlo, ya en un futuro ya lo podrán ver. Pero bueno, creo que ha sido todo hasta hoy, hasta aquí la dejamos capítulo. Creo que hasta aquí quedó, capítulo muy tropezado, una disculpa para todos en sus casas, desde que aquí el vecino de Yayo estaba martillando, y después pues nosotros nomás no nos podíamos poner de acuerdo, pero pues salió el capítulo, y pues con mucho gusto siempre. Muchas gracias a todas, a todos. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, nos encuentran como Scornation. Y recuerden, claro, seguir estos capítulos en Spotify, en iVoox y en YouTube si nos quieren ver a nosotros. Ahí estamos cada semana, cada viernes alrededor de las 5 de la tarde, subiendo un capítulo nuevo. Si gustan seguirnos, si gustan compartirlo, si les agrada, dejen su like, dejen sus comentarios. La verdad es que nosotros contentos de hacer esto, y pues agradecidos de todas las personas que lleguen a escucharnos o a vernos, pues nos pongan la atención, y por favor también invitamos a que compartan sus comentarios. Si hay temas que les interesan, por favor déjenlos para tratarlos en un próximo capítulo, y así sucesivamente ir creciendo en este espacio que hemos generado de Scornation. Sí, exacto, intentaremos valorar todos y cada uno de los comentarios, porque claro que va a haber temas que se nos pasen a nosotros y que ustedes pues tengan ganas de saber de ellos. Muchas gracias, como dice Yayo, gracias Yayito por estar en un nuevo capítulo de Scornation. Gracias a la producción que está dormida, que estaban dormidos, Alex, y todo, y a nuestro director de redes sociales. No te rías. El Curi, César Curiel, que ya nos está apoyando también en las redes sociales. Pero bueno, así que le dejamos, nos despedimos. Muchas gracias y estamos en la próxima. Cuídense mucho, hasta luego.